Muy, pero muy buenos días para todos los que están del otro lado de la pantalla. Es una alegría poder estar compartiendo una nueva escuela de formadores, poder volver a encontrarnos, poder volver a unirnos para seguir formándonos, para seguir trabajando puertas adentro de cada una de nuestras instituciones, para ir creciendo, para mejorar. Para nosotros es un gusto enorme, enorme poder ser parte de este panel con Lucas, con quien ahora nos vamos a presentar. Y recién escuchábamos a los chicos de Fundación River, de Fundación Nacional, de Fundación Barcelona, que nos hablaban de la importancia que tiene el fútbol como una llave, decía Lucía, como una oportunidad de abrir puertas en el mundo de lo social, de abrir puertas para seguir trabajando valores, de abrir puertas para generar encuentro en un montón de chicos y de chicas. Y la idea un poco hoy es seguir profundizando y en esta charla ir encontrando algunas herramientas concretas para que estas llaves sean lo más efectivo posible. Nos vamos a presentar en primer lugar. Mi nombre es Juliano Baruso, soy coordinador deportivo de la Fundación River y tengo el gustazo de compartir este panel con Lucas. Bienvenido, Lucas. Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Lucas, yo soy profesor del programa Valores a la Cancha de Loma de Zamora y bueno, muy contento, sí, con muchas expectativas de estar acá un año más nuevamente en la Escuela de Formadores. Así que espero que todos aquellos contenidos y aquellas cosas que vayamos viendo puedan aplicarlos cada uno en el ámbito en donde se desarrollan. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Queremos aprovechar para empezar a saludarlos. Sabemos que están desde un montón de lugares de Argentina y desde fuera de Argentina, pero quisiéramos que nos vayan contando en el chat qué roles cumplen en sus instituciones. Queremos saber si del otro lado hay entrenadores, hay preparadores físicos, hay utileros, hay trabajadores sociales, hay alguna madre que sea la que acompaña a los chicos el día de partido y los ayuda. Queremos que nos vayan contando qué rol cumplen en sus instituciones. Y mientras tanto, aprovechamos y les decimos que vamos a estar todo el día subiendo contenido en nuestras redes, así que si no nos siguen, pueden hacerlo en @FundaciónRiver, tanto en Instagram como en Twitter, y pueden ir subiendo algunas capturas, algunas imágenes, usando el hashtag Escuela de Formadores. La idea un poco de esta charla que vamos a tener hoy es contarles cómo fuimos creando un modelo dentro de Fundación River en nuestras escuelas de fútbol del programa Valores a la Cancha para organizar el contenido, ¿sí? Para ordenar el proceso de aprendizaje de cada uno de nuestros chicos y de nuestras chicas. Es decir, cómo fuimos desmenuzando cada uno de los componentes que integran el fútbol base y fuimos ordenándolos lógicamente respetando los tiempos de aprendizaje, respetando los procesos pedagógicos, respetando también los procesos biológicos de los chicos para que realmente la formación sea eso, sea formación efectiva y sea independiente de los resultados. Ahí vemos que nos empiezan a contestar en el chat, vemos que hay instructores de fútbol femenino, que hay entrenadores, que hay profes de categoría 2003 y 2012, algunos se animan hasta contarnos qué categorías entrenan, profesores de educación física, vemos que también algunos nos ponen que son preparadores físicos, algunos utileros, entrenadores de arqueros. Bueno, se van sumando un poco todos. Ojalá que podamos brindarles las herramientas suficientes o algunas herramientas como para que puedan de a poquito ir replicando este modelo, adaptándolo. Queremos contarles que este modelo que vamos a ir contando es algo que fuimos desarrollando con nuestro propio equipo de profesores y que es totalmente replicable en cualquier escuelita de fútbol. Nosotros no trabajamos en las inferiores del Club Atlético River Plate, sino que trabajamos en escuelas de fútbol que fuimos armando desde Fundación River con el programa Valores a la Cancha en un montón de barrios del conurbano bonaerense y del interior del país, como antes mostraban algunas fotos de Santiago del Estero o de Puerto Iguazú en la provincia de Misiones, y que es un modelo que puede ser adaptado, que puede ser contextualizado, que puede ser modificado. La idea hoy es poder regalarles, presentarles este esquema y que ustedes puedan apropiárselo y mejorarlo. Así que si les parece, vamos a presentar la pantalla, vamos a comenzar a compartir y nos vamos a meter en esto que se llama ¿qué entrenar? ¿Sí? La organización del contenido, la distribución por edades, la distribución por categorías y cómo lo vamos a ir periodizando. Y el punto de partida para hacer un buen proceso metodológico es entender que el orden del conocimiento está antes que el orden del procedimiento. ¿Sí? Muchas veces nos pasa que nos preguntamos, bueno, ¿y yo qué tengo que entrenar? ¿Cómo armo mi entrenamiento? ¿Qué ejercicio puedo hacer? Y por ahí
buscamos, copiamos, pegamos, encontramos algo que hizo algún entrenador famoso que lo vimos en televisión y tratamos de adaptarlo, o buscamos algún ejercicio en YouTube o en alguna otra plataforma, pero eso no va concatenado, ¿sí?, con una estructura una estructura pedagógica, una estructura del conocimiento. Lo importante acá es primero comprender el fútbol. Si yo no entiendo el fútbol, si yo no entiendo cada una de sus partes, no voy a poder enseñarlo. Del mismo modo que un profesor de matemática necesita primero formarse antes de enseñar a los chicos, acá también necesitamos comprenderlo el fútbol, comprenderlo en sus componentes, en sus elementos, en sus tiempos, en sus comportamientos tácticos. Y recién cuando sí está entendido, cuando la biblioteca está ordenada, ahí sí podemos empezar a ver cómo llevar adelante el camino. Siempre nos gusta decir que para poder ir, por ejemplo, de Buenos Aires a Mendoza, primero tenemos que saber a dónde está Buenos Aires y a dónde está Mendoza, ¿no? Antes de pensar en el camino. Bueno, acá es un poco lo mismo. Aquellos que por ahí no hayan estado en las escuelas de formadores del año pasado, donde estuvimos trabajando sobre el orden del conocimiento, los invitamos a que puedan entrar en el canal de Fundación River en YouTube, ¿sí?, y poder ver esas charlas que van encadenadas a esto que vamos a presentar hoy, que nos vamos a centrar, sí, en el orden del procedimiento y en esos dos primeros puntos que dicen ahí, determinación del contenido y periodización. Y la distribución del contenido, ¿sí?, en este orden del contenido, tenemos que sí o sí hablar de etapas de formación. Tenemos que pensar en las edades, ¿sí? El punto de partida para distribuir el contenido es entender que nuestra evolución como personas, tanto desde lo cognitivo como desde lo biológico, responde a la edad. Y en ese sentido, tenemos que distinguir la evolución del pensamiento, ¿sí?, la capacidad de aprendizaje que tenemos, y la evolución del desarrollo biológico, sobre todo la capacidad física, la capacidad fisiológica, de la cual nos va a estar hablando en un ratito Lucas. No podemos enseñarle a un chico de 6 o de 7 años un teorema abstracto de matemática, y del mismo modo no podemos enseñarle entonces un sistema táctico abstracto. Tenemos que tratar de adecuar el contenido que vamos a trabajar a la edad, a la capacidad de aprendizaje, al proceso biológico. Un chico que tiene 8 o 9 años no puede realizar el mismo tipo de entrenamiento físico que hace un jugador de una primera división. Entonces, estos son los puntos de partida, y a partir de ahí, sí distinguir en niveles. Esto es un esquema teórico, ¿sí? No necesariamente tiene que ser así. Cada uno en su club sabrá si por ahí tiene que trabajar con chicos de 6, 7 y 8 años en un solo nivel, y de 9, 10 y 11, porque quizás no tengo espacio, porque quizás no tengo profes. Algunos quizás hasta trabajen solamente con los chicos de 6 años, de 7 años, tengan que subdividir cada uno de los niveles. Esto es analítico, esto es un modelo que puede ser adaptado. Pero sí entender que cada edad tiene un objetivo, que cada nivel, cada grupo de edad tiene un lema. A nosotros nos gusta pensar que cada uno de estos periodos de iniciación, de formación base, de profundización, de desarrollo o de optimización, tienen un lema que nos guía de por dónde tiene que ir la formación, ¿sí? Y podemos ver cómo va de menos a más, cómo va desde lo lúdico, desde el jugar para entrenar, hacia el entrenar por competir, ¿no? De a poquito vamos a ir profundizando y cada vez dándole a nuestro entrenamiento una mayor complejización. Y en ese sentido también tenemos que hablar de que una vez que tenemos claro las capacidades de aprendizaje, las capacidades biológicas y los niveles, el contenido tiene que distribuirse contemplando distintas áreas que tiene la formación. En primer lugar, el orden cognitivo, la lectura del juego y la comprensión, ¿sí? A veces pensamos que el entrenamiento es solamente pasar conos con una pelota, rematar, dar pases. Bueno, hay algo que es previo, que es el orden cognitivo, que es poder leer el juego y comprenderlo, es poder entender en qué situación del juego me encuentro, ¿sí? ¿Dónde estoy? Reconozco, veo la cancha y reconozco si estoy en una situación de ataque, de defensa, de repliegue, de transición ofensiva. ¿En qué momento estoy? El orden táctico, que se asocia a la toma de decisión. Una vez que leí el juego, que entendí a dónde estoy, empiezo a pensar, esto sucede en milisegundos en el cerebro, pero empiezo a pensar qué posibilidades de resolución tengo frente a esa situación, y tengo que tomar la decisión de cuál es la que a priori parece la más eficaz. A ver, podemos estar en una situación de una transición ofensiva, de un contraataque, de un 3 contra 2, leí, entendí que estamos en un contraataque,
y tengo que empezar a ver cuáles son las posibilidades de resolución. Puedo progresar, puedo jugar un pase, puedo finalizar con un remate, con una invasión al segundo palo. Bueno, y tengo que decidir cuál es la más adecuada. Y recién entonces aparece la ejecución, el orden técnico, que tiene que ver con cómo concretamente ejecuto, tiene más que ver con la técnica. Y esto es muy importante, fíjense cómo recién la técnica aparece en un tercer lugar. A veces creemos que el entrenamiento es solamente mejorar la técnica, mejorar el remate, mejorar el pase, mejorar la conducción. Bueno, el orden técnico tiene que estar acompañado y tiene que estar necesariamente integrado al orden táctico y al orden cognitivo. Porque si tenemos jugadores que son excelentes rematando, pero nunca son capaces de entender en qué momento tienen que rematar y en qué momento tienen un compañero para jugar al segundo palo, entonces no vamos a tener un jugador bien formado, un jugador completo. Y por último, el orden físico, ¿sí? La formación física de base, la motricidad de la que nos va a estar hablando Lucas, nos va a estar compartiendo, que tiene que acompañar. El orden físico acompaña al orden cognitivo, al orden táctico, al orden técnico, para enaltecerlo, para mejorarlo y para hacerlo más eficiente. Lucas, ¿nos querés compartir un poco de la formación física? Bueno, en cuanto a la formación física de base y en la motricidad, vamos a partir de una pregunta, la cual es, ¿planificamos o improvisamos? ¿Sí? Es sumamente importante que a la hora de estar frente a un grupo, podamos ser capaces de planificar y programar nuestro entrenamiento, para que de esta manera podamos sacarle el máximo provecho a nuestro entrenamiento y también nosotros poder plantear los contenidos como formadores. No podríamos, bajo ningún punto de vista, llegar a un entrenamiento sin tener una clase planificada, ¿sí? Planificar sobre la marcha no sería lo ideal porque me saca a mí de la posibilidad de poder trabajar en etapas, ¿no? Y debemos ser conscientes de que nosotros los profesores, nosotros los formadores, somos aquellos quienes en un futuro, ¿sí? Vamos a limitar o vamos a potenciar a nuestros deportistas. Esto nos hace pasar a las siguientes dos preguntas, las cuales son, ¿evaluamos la motricidad? ¿Consideramos importante el bagaje motor? ¿Realmente le brindamos el tiempo que necesita al desarrollo de la motricidad? Nosotros debemos de ser capaces de poder visualmente ver errores coordinativos en los chicos, ¿no? Ver errores en la carrera, errores coordinativos en el salto, en los cambios de dirección, en los giros, ¿sí? Debemos de ser capaces de poder ver eso para poder corregirlo, ya que son altamente modificables a edades tempranas y difícilmente corregibles en la adolescencia. Esto nos hace pasar al siguiente punto, ¿sí? El cual es el proceso de mielinización, el cual es una oportunidad innegociable. Sabemos que desde los 6 a los 12 años el niño va a atravesar por una etapa que es sumamente importante, en donde el desarrollo y el aprendizaje se va a encontrar potenciado por la plasticidad del sistema nervioso central. Es decir, que en este momento se va a abrir una ventana al aprendizaje, el cual nosotros como formadores debemos de aprovechar. Y entender también que el niño no es un adulto en miniatura, ¿sí? No puedo pretender entrenar a un chico de 6 años como podría entrenar a un chico de 17 años, ¿no? Entonces, tener en cuenta que hay procesos fisiológicos y anatómicos que el chico va a empezar a desarrollar, ¿sí? Y que no puedo trabajarlo a cualquier edad. Esto es un proceso, ¿sí? El cual vamos a ver ahora a continuación, de cómo podemos ir desarrollándolo al pasar de los años. Bien, entonces hasta acá pusimos el énfasis en que primero necesitamos comprender el fútbol, trabajar nuestro orden del conocimiento. A partir de ahí, ver cuáles son los componentes que queremos enseñar en el fútbol base, es decir, qué tiene que aprender un chico mientras pase por nuestra escuela de fútbol, y eso lo vamos a ordenar, ¿sí? Por edades, por niveles, teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta la capacidad física, teniendo en cuenta las áreas, es decir, el orden cognitivo, lo táctico, lo técnico y lo físico. Antes de introducirnos entonces en mostrarles cómo nosotros tenemos organizado nuestros 5 niveles y cómo fuimos distribuyendo el contenido en nuestras escuelitas, queremos dejarle en claro en primer lugar que esta presentación va a estar disponible luego para que la puedan descargar, de modo que no estén tan preocupados por ahí en tomar nota, sino más bien en poder ir tratando de comprender algunos de los conceptos que les vamos a ir dejando. Y también decirles que esto es un recorte, tenemos un tiempo limitado para compartir con ustedes, que queremos aprovecharlo al máximo, pero que dentro de muy poco tiempo va a estar disponible un manual que estamos creando desde Fundación River, donde van a encontrar todo este contenido ampliado y ejemplificado. Ahora sí, entonces,
nos vamos a meter en lo que es el nivel 1, lo que nosotros llamamos el periodo de iniciación. Los chicos de 6 y de 7 años, el chico se acerca a nuestra escuelita, es su primer contacto con el fútbol. O sea, probablemente haya trabajado en su casa, haya jugado con su papá, con su hermanito, pero llega a nuestra escuela, viene a aprender, ¿sí? Y en este sentido, el objetivo de este periodo es que se inicie en el ámbito deportivo, que tenga un primer contacto y que esta experiencia sea positiva, sea una experiencia de diversión en el chico, que tenga una vital importancia el carácter lúdico, lo recreativo. El chico tiene que venir a jugar y el entrenamiento tiene que pasar por el juego. El foco principal lo vamos a poner en la educación física de base, que pueda desarrollar, y esto nos va a hablar Lucas, algunas destrezas motoras básicas, que pueda aprender a correr, que pueda aprender a saltar, que pueda aprender a moverse correctamente y sobre todo que haga mucha experiencia en el juego. No va a importar tanto la situación del juego, el orden táctico, el orden técnico, sí va a importar que se familiarice con el elemento, que empiece a tener contacto con la pelota, que empiece a disfrutar de tener la pelota. El chico tiene que venir a nuestro entrenamiento y tiene que realmente pasarla bien, ¿sí? Disfrutar, tiene que aprender, pero sobre todo tiene que disfrutar, tiene que jugar. ¿Sí? Tenemos que entender que no pasa porque el chico se vaya del entrenamiento comprendiendo algún concepto teórico, algún concepto táctico. Pasa porque el chico haga experiencia, que se vaya experimentando distintas situaciones que le vamos a ir proponiendo. Y en ese sentido, a nivel cognitivo, vamos a poner principalmente foco en que durante este periodo aprenda a reconocer a rivales. Es muy sencillo, pero que no lo es. ¿Cuántas veces piensen en sus escuelitas, piensen en cuando están trabajando en sus clubes, sea que estén en una plaza, en un lugar determinado? Vemos que los chicos chiquititos corren todos atrás de la pelota, ¿sí? Y que por ahí el chico se la quiere robar hasta su propio compañero. Bueno, la realidad es que a los 6, 7 años la capacidad del pensamiento es muy egocéntrica y el chico interpreta que el juego pasa por el balón, ¿sí? Todavía no tiene la capacidad de abstraerse y entender que cuando no tiene el balón también está jugando. Entonces, él quiere tener la pelota. Y si de repente ve que la pelota no le llega, la va a ir a buscar y se la va a sacar al rival o al compañero. Bueno, nosotros tendremos que empezar de a poquito a trabajar con los chicos para que entiendan que hay rivales y que hay compañeros en el equipo, ¿no? Que están los que juegan en mi equipo y los que juegan en el equipo de enfrente. Tienen que aprender a diferenciar momentos, a entender cuándo estamos atacando y cuándo estamos defendiendo, ¿no? Esto que también parece sencillo, pero que a los 6 años simplemente la pelota es como un imán que nos atrae, que corremos detrás de ella, independientemente del momento del partido. Y de a poquito, sobre el final de esta etapa, más bien a los 7 años, ya llegando a los 8, tienen que poder empezar a reconocer los espacios del campo de juego. Entender que el campo de juego es mucho más grande que el sector donde está la pelota y que tenemos que aprender a distribuirnos y que mientras mejor nos distribuimos, más espacio tenemos para el desarrollo del fútbol. En el periodo de iniciación vamos a hacer un fuerte hincapié en la técnica. Vamos a empezar con la introducción a la técnica individual, fundamentalmente con el control del balón, que el chico se familiarice con la pelota, que el chico experimente de tener la pelota, que entienda cuál es su peso, que empiece a experimentar su forma. Y esto lo podemos hacer jugando a correr por la línea, picando la pelota con las manos, llevándola agarrada arriba de la cabeza, golpeándola con la rodilla, golpeándola con distintas partes. Podemos jugar a hacer el cangrejito y pasar con todo nuestro cuerpo por arriba de la pelota, que el chico empiece a familiarizarse. Vamos a trabajar en la recepción, vamos a trabajar en el pase de forma libre, de forma estática, ¿sí? Que el chico aprenda a pasar la pelota, que el chico aprenda a conducirla, ¿sí? Que la lleve rebotándola con las manos, que la lleve en el pie, que la lleve golpeándola con la rodilla, que la lleve de diferentes maneras para aprender a utilizar el elemento mientras se mueve. Y vamos a empezar a trabajar los remates de forma estática, con el pie hábil. No va a haber un desarrollo táctico, ¿sí? En esta edad. El chico todavía no tiene la capacidad de comprender el juego asociado, por lo cual vamos a estimular el juego de uno, ¿no? El juego de 1 contra 1. Sobre el final, por ahí más cerca de los 7 años, vamos a progresar al 2 contra 2, pero en una primera instancia vamos a ir trabajando el juego de 1. Entonces, 6 y 7 años, periodo de iniciación, jugar, divertirse y empezar a entender, ¿sí? O empezar a experimentar la primera iniciación en el fútbol base, reconocer rivales y compañeros, ataque y defensa y conocer el elemento.
Lucas, a nivel físico, ¿qué trabajamos en esta edad? Muy bien. Bueno, en el periodo de iniciación, en esta etapa que comprende los 5, 6 y 7 años, nuestra planificación debería de apuntar a desarrollar las habilidades motoras básicas, las cuales nosotros la podríamos agrupar de la siguiente manera. Por un lado, las locomotrices y por otro lado, las manipulativas. Cuando hablamos de locomotrices, estamos hablando de aquello relacionado al manejo del propio cuerpo y las manipulativas relacionadas al manejo del elemento, ¿no? Dentro de lo locomotriz vamos a encontrar los desplazamientos, los saltos y los giros en sus formas más básicas. Y dentro del grupo de lo manipulativo vamos a hablar de los lanzamientos y de las recepciones, haciendo hincapié en el lanzamiento por sobre la recepción, ya que a la hora de recibir vamos a involucrar otros aspectos coordinativos más complejos para esta edad. Entonces, en esta etapa, centrar nuestro entrenamiento en el desarrollo de estas capacidades. Bien, avanzamos y nos vamos al periodo de la formación base de 8 y 9 años. Y acá voy a hacer una aclaración, esto que decíamos antes. Quizás no tengamos la posibilidad de dividir a los chicos cada 2 años, porque quizás necesitamos hacer grupos más grandes porque tenemos menos profes. Bueno, hasta de 3 años podemos agrupar. Ahora, no puede trabajar junto un chico de 6 años con uno de 9. Y si los tengo que tener en el mismo espacio, tengo que tener el ingenio suficiente para poder segmentar el entrenamiento y que el chico de 6 años trabaje una cosa y el chico de 9 años trabaje otra. 6, 7 y 8 podemos agruparlos, también distinguiendo, pero es importante que comprendamos, porque si no nos vamos a frustrar. Le vamos a exigir en nuestro entrenamiento a un chico de 6 años que haga cosas que no puede, se va a frustrar el chico y me voy a frustrar yo como entrenador. Del mismo modo que si a un chico de 9 años le exijo cosas menos interesantes, el chico se va a aburrir. Siempre nuestro entrenamiento tiene que poner la vara un poquitito más alta de donde el chico está parado para invitarlo a que suba un paso, para invitarlo a que crezca. Si la vara está muy alta y el paso es inalcanzable, el chico se frustra. Y si la vara está muy baja, el chico se aburre y termina dejando. Bien, en este periodo, formación base, decimos nosotros. Formación base porque acá sí van a empezar a aparecer los primeros fundamentos desde lo técnico. El lema es entrenar para descubrir. Es una etapa donde el chico tiene que empezar a sentirse interesado por descubrir algunos elementos que lo mejoren en su juego. El chico ya experimentó, ya se familiarizó con el elemento, ya se divirtió y ahora tiene que empezar a descubrir. Y acá van a comenzar la enseñanza de los elementos fundamentales del fútbol base, sobre todo con lo que tiene que ver con los fundamentos técnicos del espacio 1. Para aquellos que estuvieron en las escuelas formadores anteriores, saben que el espacio 1, tanto ofensivo como defensivo, tiene que ver con la resolución inmediata, ¿sí? Con el jugador que está comprometido directamente con la acción. En el caso de si estamos atacando, el jugador que tiene la pelota; si estamos defendiendo, el jugador que marca directamente a quien tiene la pelota. Y ahí aparecen los roles que están vinculados a la técnica de base, ¿no? Al conservar el balón, a poder progresar, a poder finalizar, a lo que es el marcaje individual y todo lo que tiene que ver con la técnica individual de marca. Entonces vamos a empezar a trabajar algunos aspectos técnicos. Va a haber un primer desarrollo táctico muy leve que va a estar vinculado a la ocupación espacial que empezábamos a mencionar en el periodo anterior. Siempre el periodo va recuperando el último aprendizaje del periodo anterior y lo va profundizando, lo va elevando. Bueno, acá ya sí vamos a empezar a trabajar con los chicos que empiecen a reconocer zonas en el campo de juego y vamos a incorporar elementos de estimulación sensorial. Bien, ¿dónde vamos a hacer hincapié? En lo cognitivo, fundamentalmente, a partir de la ocupación espacial y teniendo en cuenta que ya puedo distinguir entre rivales y compañeros, vamos a trabajar el reconocimiento de apoyos. Descubrir que mi compañero es un apoyo, es un aliado en el juego con el que me puedo asociar para empezar a hacer algo colectivo. Ya no dependo de querer pasarme a todos los jugadores yo, sino que descubro que mi compañero me puede ayudar, ¿sí? Que tiene un rol fundamental de ayuda. Vamos a empezar a trabajar algunas nociones de amplitud y profundidad, empezar a entender que si nos abrimos en el espacio y nos estiramos en la cancha, tenemos más probabilidades de tener éxito, de obtener ventajas tanto cuantitativas como cualitativas en el juego. Hay que empezar a trabajar con los chicos que entiendan que cuando no tengo la pelota, también estoy jugando, soy parte del juego. Algo de lo que hablamos mucho en el orden del conocimiento es que el 95% del tiempo no tenemos la pelota. De hecho, hay un balón y hay 22 jugadores, o 14 o 10 en la cancha, según si es fútbol 11, 7 o 5. Es solamente un balón, o sea que mientras hay
un compañero que la tiene, hay 9 jugadores que están siendo parte del juego y que no tienen la pelota en fútbol 5. La mayoría de nuestras escuelitas tienen que ver con el fútbol 5, por eso lo llevamos permanentemente a esta dimensión. Tengo que entender, le tengo que hacer entender a mi jugador que cuando no tiene el balón está siendo parte del juego y que si está en situación de amplitud o de profundidad, está permitiendo, está cumpliendo un rol que le permite al equipo obtener una ventaja. Y de a poquito vamos a empezar a diferenciar posiciones. En esta edad el chico tiene que pasar por todas las posiciones, tiene que experimentar ser defensor, ser mediocampista, ser delantero, ser arquero, tiene que experimentar. Ya va a haber un momento para que decida en qué posición va a jugar según sus condiciones técnicas, cognitivas y tácticas, pero en este momento tiene que experimentar. En la técnica vamos a dar un pasito más, vamos a empezar a trabajar ya no solo lo estático, sino también el movimiento, vamos a empezar a trabajar con el pie hábil y con el pie inhábil, tanto en el pase, en la recepción, en la conducción y en los remates. Vamos a empezar a utilizar distintas superficies, poder pasar la pelota con cara interna, con cara externa. Vamos a poner alguna oposición pasiva, ¿sí? Por ahí alguien que intente interceptar una línea de pase no activamente, pero para ir descubriendo que puedo generar movilidad. Vamos a empezar a trabajar con conducciones lineales, con conducciones con cambios de ritmo y de dirección, ese famoso zigzag, los famosos slalom. Vamos a empezar a trabajar un poquito de movimiento, control en el remate control, movimiento y remate. Y de a poquito vamos a empezar a trabajar el cabeceo. Importante saber que todavía nuestro cráneo se está consolidando, todavía se está formando en esta edad. Entonces no puedo generar estímulos de muchísima repetición del cabeceo. Si yo pongo un chico de 8 años a que esté todo un entrenamiento cabeceando, le puedo generar un daño. Y a nivel táctico vamos a empezar a trabajar la importancia de la defensa individual con todos sus componentes, con su postura, con su viaje a la pelota, con su perfil, ¿sí? Vamos a empezar a ver que el chico tiene que defender un hombre, ¿sí? No corremos atrás de la pelota, defendemos hombre. Empezamos a estimular el juego asociado, el 2 contra 2, los 2 contra 2 nos sirven mucho para esto de entender las asociaciones y reconocer apoyos, y empezamos a introducir los juegos reducidos, siempre reducir condiciones en tiempo, en espacio, en toques, los famosos locos, medios o rondos, que pueden ser mucho más que una entrada en calor, ¿sí? La metodología del Barcelona, por ejemplo, está toda funcionalmente armada a partir del juego reducido y del juego en rondo, empezar a utilizarlo. En cuanto a la formación física de base y motricidad hacia los 8 y 9 años, vamos a seguir trabajando estos aspectos locomotrices y manipulativos, pero vamos a hacer un mayor énfasis en su desarrollo y en su corrección. En cuanto a los desplazamientos, vamos a encontrar la marcha, la carrera y los saltos. Y en cuanto a lo manipulativo, el sujeto, el objeto y la forma. Cuando hablamos de la marcha, hablamos de la marcha en sus variantes, ¿no? La orientación en el espacio, es decir, hacia adelante, hacia atrás, en diagonal, poder reconocer, ¿sí? Cuál es la derecha, cuál es la izquierda, poder trabajar los cambios de sentido y los cambios de direcciones, poder trabajar las detenciones, el ritmo. En cuanto a las carreras, ¿sí? Los cambios de velocidad, las tareas durante la fase aérea, como puede ser un lanzamiento y una recepción. Ya en la parte de los saltos vamos a trabajar los saltos en sus diferentes variables, en sus diferentes sentidos, hacia adelante, hacia atrás, en combinaciones, a un pie. Y ya hacia lo manipulativo, hablando del lanzamiento y de las recepciones, vamos a ver al sujeto, al objeto y a la forma. Es decir, cuando hablamos del sujeto nos referimos al niño y a la niña lanzando o recibiendo, ya sea de forma estática o de forma dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Recibiendo, lanzando en el lugar o en movimiento. En cuanto al objeto, ¿sí? Estamos hablando del elemento que se va a utilizar, también puede ser en situación estática y dinámica. Y en cuanto a la forma, va a estar relacionada a su forma de ejecución y recepción. Esto puede ser en distancia, en precisión, en apoyo o en suspensión. Sí es sumamente importante en esta etapa, desde la niñez, poder encarar estas actividades y que se realicen bajo un concepto jugado. Es decir, que el niño sea capaz de disfrutar y de divertirse mientras aprende. También es importante que a la hora de realizar estas actividades no esté esperando demasiado tiempo para volver a repetir la acción, ya que muchas veces se ven actividades en donde los chicos solamente realizan 3 veces una actividad. Entonces, ahí va a trabajar muchísimo también cómo organiza el profesor su clase, ¿sí? Ya sea por medio de circuitos, ya sea por medio de competencias, ¿sí? Cómo va a organizar su grupo de alumnos, ¿sí? Su grupo de chicos y de chicas,
para que puedan repetir las acciones, ¿sí?, lo mayor posible. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces programamos actividades que están muy buenas, pero el chico pasa, ¿sí?, solamente 3 veces a repetir la acción. Entonces, tratar de que sea ágil, que sea dinámico y de que nuestros deportistas puedan repetir acciones la mayor cantidad de veces posible. Bien, un poco lo que nos compartía Lucas, y por ahí hacemos una pausa antes de meternos en el nivel 3, como para recapitular algunas cositas que resultan importantes. En primer lugar, Lucas al principio nos hablaba de que hay un proceso de mielinización y de que el niño no es un adulto en miniatura, y esto es muy importante. Fíjense cómo hasta acá, en lo que tiene que ver la formación física, no aparece la fuerza, no aparece la resistencia, aparece fundamentalmente la coordinación, ¿no? Porque si no generamos chicos que aprendan a correr, que aprendan a desplazarse bien, no van a poder posteriormente tener un buen desarrollo táctico, ¿sí? Si no asentamos bien los pilares, es como querer construir un edificio con unos cimientos de madera. Tarde o temprano eso se va a derrumbar. Necesitamos que nuestros chicos, que por ahí la educación física no la reciben en el colegio, bueno, que la reciban en nuestra escuelita de fútbol, que aprendan a coordinar, que aprendan a desplazarse. Un jugador que no se desplaza bien, el día de mañana dentro de la cancha, no va a poder correr bien, no va a poder controlar orientado un balón, no va a poder pasarlo. Ojo con ver algún entrenamiento de primera y decir, bueno, lo adapto para un chiquito. El niño no es un adulto en miniatura. Y lo otro que recapitulamos, y me parece muy importante, es esto que decía el profe Lucas, de cuánto tiempo el chico está ejecutando en el entrenamiento y cuánto tiempo está esperando. El profe Lucas nos decía al principio esto de si improvisamos o planificamos. Bueno, cuando planifiquemos, tengamos en cuenta los tiempos de espera. Si yo armo una estación y tengo 10 chicos, hagan el trabajo de pensar su último entrenamiento, el que tuvieron ayer, la semana pasada, de pensar en la estación. ¿Cuántos chicos había, por ejemplo, frente a una escalerita para pasar? El chico tarda en pasar la escalerita aproximadamente entre unos 8 y 10 segundos. Si había 10 compañeros esperando, significa que el chico ejecutó 8 segundos y esperó 80 segundos. O sea, ejecutó 8 segundos y esperó 1 minuto 20. Si eso lo replicamos a 10 minutos, el chico va a haber ejecutado 80 segundos, es decir, 1 minuto 20, y va a haber estado esperando más de 10, 12, 15 minutos para volver a ejecutar. Entonces, pensemos en la cantidad de ejecuciones, tratemos de ser creativos a la hora de planificar para que los chicos puedan repetir muchas veces ciertos movimientos, no para que los automaticen, sino para que realmente la sesión de entrenamiento genere en ellos un aprendizaje. Habiendo dicho esto, sí nos metemos en el nivel 3, acá ya los chicos tienen 10, 11 años, y empezamos a profundizar lo que aprendimos en el nivel anterior, ¿no? Antes entrenábamos para descubrir, ahora la idea es mejorar, no es avanzar en grandes contenidos, sino consolidar y mejorar lo que venimos aprendiendo, ¿sí? Se supone que la base técnica empieza a establecerse de a poco. Lo técnico igual siempre lo seguimos trabajando. Hasta en una primera división seguimos trabajando el pase, la recepción, los remates, las conducciones. Pero acá ya hay una mínima base técnica que se empieza a establecer y de a poquito vamos a empezar a agregar el orden táctico. No se trata solo de la técnica. No queremos jugadores que automaticen movimientos. Queremos jugadores que puedan leer el juego, que puedan comprenderlo, que puedan tomar decisiones y después sí que puedan ejecutarlas bien. Pero sobre todo esto, que puedan tomar decisiones. Cuando entrenamos fundamentalmente el cerebro, la capacidad de leer el juego y tomar decisiones. Y acá vamos a empezar a trabajar entonces el juego colectivo y asociado y vamos a desarrollar el espacio 2. ¿Sí? Antes desarrollábamos el espacio 1, que tiene que ver con la resolución directa, que tiene mucho más que ver con la técnica individual con pelota. Y ahora empezamos a trabajar sobre el espacio 2, especialmente a nivel ofensivo, en los roles de ruptura y apoyos bajos, y en nivel defensivo, en las coberturas y en el cierre de los espacios de referencia, ¿no? Empezar a ver cómo puedo colaborar y moverme sin pelota. Fundamental estimular los movimientos sin pelota, de forma analítica, de forma integrada, pero trabajar el movimiento sin pelota. Si decimos que el chico, el 95% del tiempo que está jugando no tiene el balón, entonces tenemos que estimular sus movimientos sin balón porque estamos estimulando el 95% de su actividad en el marco del partido. Por eso estimulamos la percepción, la toma de decisiones y empezamos a pasar de lo analítico a la situación de juego, ¿no? Cuando hablamos de analítico hablamos de situaciones
que se dan de forma ideal, ¿no? Como en una tabla. Bueno, ¿cómo hacemos una salida? Bueno, lo empezamos a evolucionar hacia el juego, empezamos a poner oposiciones activas. Y acá sí empezamos a introducir algunos fundamentos defensivos y ofensivos. A nivel técnico, seguimos mejorando con el pase, la recepción, en oposiciones. Acá sí empezamos a trabajar distintas longitudes, empezamos a trabajar la búsqueda de pases al vacío, de pases aéreos, de oposiciones activas. Fundamental, como decíamos antes, los rondos, ¿no? Pero no rondos de, bueno, 8 chicos con una pelota como un medio. No, trabajemos sobre los rondos, pensémoslo, organicemos rondos de 4 contra 1, de 4 contra 2, de 5 contra 2, de 3 contra 1. Que sea obligatorio jugar a 2 toques en el rondo, que sea obligatorio tocar. Si, por ejemplo, armamos un cuadrado de 2 metros de lado y jugamos un 3 contra 1 por fuera del cuadrado, bien, tocar y pasar al lado del cuadrado que está vacío para empezar a estimular la movilidad sin pelota, ¿sí? Empezar a estimular la comunicación. Sí empezamos a trabajar la postura defensiva con el agazapar, con las distancias de seguridad, aprender a perfilar, aprender a entender que si la pelota está sobre banda cerramos el medio y si está sobre el medio cerramos línea de pase. Empezamos a trabajar a nivel táctico en el ataque y los posicionamientos en el campo de juego, ¿sí? Empezar a entender qué lugar puedo ocupar, qué pasa si soy mediocampista, cuál es mi rol si soy defensor, cuál es mi rol si soy delantero. Fundamental empezar a trabajar el atacar los espacios vacíos sin pelota, ¿sí? El espacio 2 pasa, las rupturas se dan cuando alguien ataca un espacio vacío. Vamos a tomar un ejemplo del fin de semana, ¿sí? La pelota de De Paul entra porque Di María ataca un espacio vacío. Di María decide invadir un espacio a las espaldas y ahí entra el pase. Siempre en un pase está quien da el pase y quien genera el pase. Y quien genera el pase es el jugador sin pelota que ataca un espacio vacío, sea para una ruptura o sea para un apoyo bajo. Entonces empezamos a trabajar con los chicos estos de que invadan zonas, ¿sí? Fintas y desmarques sin pelota. Empezamos a trabajar la importancia de reestructurar. Cuando hay alguien que ataca un espacio vacío, hay alguien que tiene que ocupar el espacio que dejó el compañero que atacó. Y siempre dar apoyos a la pelota, apoyos de seguridad, apoyos bajos. Empezamos a trabajar algunos fundamentos en las dualidades, sobre todo en el juego asociado de 2. Empezamos a trabajar la búsqueda de paredes, la búsqueda de paralelas, de situaciones diagonales. Lo podemos hacer analíticamente y después evolucionar al juego real. Y las triangulaciones más sobre el final, ¿sí? Sobre esto de buscar un tercer hombre. Y ya en esta edad empezamos a trabajar cognitivamente las transiciones de superioridad. ¿Cómo ataco un 3 contra 2? ¿Conduzco en el eje? ¿Conduzco fuera del eje? ¿Cómo ataco un 2 contra 1? ¿Lateralizamos pases o profundizamos y esperamos que nos salga la marca? Bueno, hay que tomarse el tiempo de explicárselo. A veces tenemos la idea de que si no me fui cansado del entrenamiento, no entrené. Hay entrenamientos que son más cognitivos que físicos. Así que se trata de agarrar la tabla y explicarle. Quizás el chico no se vaya cansado físicamente, pero va a tener un nivel de atencional y un desgaste cognitivo que es mucho más importante, porque si no, es correr para cualquier lado, ¿sí? Los equipos que corren para cualquier lado hacen un gran desgaste físico. El que corre ordenado es porque entendió cognitivamente el juego. Bueno, trabajemos las transiciones desde lo cognitivo. Empezamos a trabajar en las situaciones de defensa, entender los 3 principios básicos, es decir, comprender dónde está la pelota, el arco y el jugador, tanto el compañero como el rival. Empezamos a trabajar las alturas defensivas, no es lo mismo presionar alto que esperar. Sobre todo hacemos hincapié en la defensa individual, en los viajes, en las posturas, en las distancias de seguridad, el no pasar de largo, el aprender a frenar antes a una distancia de seguridad, a perfilar. Empezamos a comprender el lado fuerte y el lado débil de la cancha, entender que si la pelota está de un lado es el lado fuerte y que desde el lado fuerte presionamos y desde el lado débil nos escalonamos, generamos una cobertura, un dominio del espacio. Empezamos a entender esto, el dominio de espacio, con la idea de ser cobertura de mi compañero, pero no perder de vista la vigilancia de mi oponente, de mi marca sin pelota. Si hablamos de que en el ataque empezamos a trabajar cognitivamente las superioridades, bueno, en defensa la defensa de inferioridades. ¿Cómo defiendo el 2 contra 1? Salgo corriendo, temporizo, me quedo en el eje, me quedo fuera del eje. En un 3 contra 2, ¿quién cierra el del eje? ¿El del pie hábil, el del pie inhábil? Empezar a trabajar algunas cosas de las distancias entre las líneas. Sí, si planteamos que hay distintas líneas defensivas, bueno, distinguirlas. Y esto se puede hacer con juegos. ¿Cuántas veces jugamos al pulpo, no? Esto de hacer un pulpo y que los chicos tienen que pasar y que el pulpo se puede mover solo en su línea. Bueno, empezar a entender que si hay un solo pulpo, hay una sola línea de pulpos, tengo que romper una sola línea defensiva. Ahora, si yo escalono a los pulpos y pongo una línea de pulpos y otra línea más adelante, más atrás, ya tengo que romper 2 líneas de pulpo. Bueno, lo mismo pasa en la defensa. Podemos utilizar juegos para trabajar estas cosas. Y la formación física que acompaña este periodo, Lucas.
nosotros en esta etapa, ya a los 10 y 11 años, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir modificando en cuanto a corregir acciones de lo locomotriz y lo manipulativo, pero también vamos a comenzar a integrar algunos conceptos, ¿sí?, de capacidades físicas, como lo son la velocidad, la resistencia, la fuerza y la coordinación. En cuanto a la velocidad, ¿sí?, vamos a desarrollar la velocidad-reacción, la cual puede ser en su manifestación auditiva y visual. En cuanto a la resistencia aeróbica, ¿sí?, lo vamos a trabajar, pero no de forma aislada. Sí, lo vamos a hacer por medio de forma de juego y por tiempos muy breves, por tiempos cortos. Pueden ser con carreras de relevo, con circuitos por recorrido, por juegos reducidos, etc. En cuanto a la fuerza, va a ser trabajada con el peso corporal y también en formato de juego, ¿sí?, y de competencias, no de forma específica. Y en cuanto a la coordinación, la vamos a trabajar en cuanto a sus manifestaciones, como lo son el acoplamiento, la diferenciación, la adaptación a las variables, el equilibrio, la orientación, la reacción y el ritmo. Sí, debemos de tener en cuenta que si bien se integran estas capacidades físicas, como la velocidad, la fuerza y la resistencia, no deben ser trabajadas de forma específica, sino más bien, como venimos trabajando ya en las edades anteriores, en formato de juego. Profe Lucas, ¿puedo a un chico de 11 años ponerle una pesa para que haga sentadillas? Como vimos nosotros y como venimos mencionando, el chico no es un adulto en miniatura, sino que conlleva un proceso, el trabajo de fuerza, a la cual fisiológicamente todavía no se encuentra preparado para poder realizar esa actividad. Bien, buenísimo, entendamos esas cosas y es importante porque si a un chico a nivel táctico o técnico le quiero enseñar algo que todavía no está preparado para aprender o para poder ejecutar, a lo sumo se va a frustrar. Pero si a un chico en el área de la formación física le ponemos una carga que no corresponde, lo podemos lastimar. Entonces, seamos muy responsables en la formación física. Todo esto que nos va compartiendo Lucas seguramente lo pueden seguir profundizando, lo pueden seguir investigando, pero seamos responsables en la formación física de nuestros chicos. Y nos metemos en el nivel 4, que tiene que ver con el desarrollo. Acá ya los chicos tienen 12 y 13 años y esta es una edad maravillosa, maravillosa porque son esponjas desde lo táctico. Quizás es la edad, en lo personal, con la que más me gusta trabajar, porque los chicos tienen una capacidad de entender el juego y hay un salto a los 12 años que es cualitativo, ¿no? Los chicos por ahí, de un día para otro, modifican completamente su estructura de fútbol. Venimos viendo, por ejemplo, como profes que el partido es un bodrio, que les cuesta, y de un día para otro nos parece que estamos viendo jugar a un equipo de primera división porque los chicos de repente se abrieron en la cancha y empezaron a jugar pases y empezaron a atacar espacios. Bueno, esta es la edad de esponja donde los chicos hacen el clic y es la edad donde podemos exprimir al máximo nuestra capacidad de enseñarles como profes. Vamos a incorporar medios técnicos y tácticos más complejos y vamos a buscar que técnicamente puedan ejecutar otras situaciones y que tácticamente comprendan cada vez más el juego integrado. Acá ya sí hay una especificidad en el deporte que va desde el vocabulario hasta la definición de posiciones. Y hablo del vocabulario porque acá ya sí necesitamos que los chicos empiecen a adquirir palabras claves del vocabulario deportivo, ¿sí? Y empecemos a trabajar, esto lo vamos a ver más adelante en una de las charlas de la tarde que tiene que ver con las palabras claves, pero usar un vocabulario propio del deporte, enseñémosle a los chicos están dispuestos a aprender. Acá sí definamos posiciones, que el chico ya pueda decidir hasta a esta edad si prefiere jugar de defensor, y si prefiere jugar de mediocampista delantero, si juega de cierre, de pivoto, de ala, y seamos nosotros inteligentes en descubrir las capacidades técnicas y tácticas del chico para ver dónde más puede explotar, ¿no? Acá buscamos una mayor estimulación cognitiva para la toma de decisiones y empezamos a estimular el juego de 3. ¿Sí? Esto ya que ya no sean solo dualidades, sino que entre el tercer hombre, que aparezcan bien las triangulaciones y profundizamos roles de espacio 2, como el fijar. Antes trabajamos solo el romper, ¿no? Bueno, ahora trabajemos el arrastrar, trabajemos el fijar. En lo defensivo ya no solo las coberturas y la cierre de espacio, sino esto de cuándo doblar la marca, cuándo atacar el espacio 1. Y vamos a poner mucho hincapié en los comportamientos tácticos de algunos submomentos específicos. ¿Sí? Cuando vayan a las charlas anteriores, si no las vieron, que tiene que ver con el orden del conocimiento, van a ver que trabajamos sobre comportamientos tácticos colectivos de determinados submomentos. Bueno, esta es la edad de estimular la defensa en repliegue y la defensa en salida corta, el ataque organizado y el contraataque. Son, por excelencia, los 4 submomentos fundamentales a trabajar. Bueno, vamos a trabajar la defensa en repliegue.
vamos a trabajar los distintos comportamientos tácticos. Cómo cerrar los espacios de referencia para recuperarla con una presión tras pérdida rápida, o cómo replegar, ¿sí? O cómo defender la transición de inferioridad. Vamos a trabajar la defensa en salida. Bueno, vamos a hacer una presión alta. ¿Cómo armamos un triángulo defensivo? Vamos a tener una defensa baja. ¿Cómo cerramos línea de pase y sostenemos? En el ataque organizado, ¿cómo nos posicionamos? ¿Cómo hacemos una salida corta? ¿Hay presión? ¿Cómo resolvemos una salida de presión? Ya acá empezamos a trabajar sobre momentos específicos del partido. Y vamos a trabajar, bueno, obviamente la parte técnica la seguimos siempre profundizando, empezamos a incorporar algunos desarrollos técnicos más importantes, como los cambios de pie, como las balanzas, como el entrar pisando en las recepciones, ¿sí? Esto de empezar a controlar orientado para facilitar el toque, empezar a recibir con otras superficies. Ya en el cabeceo podemos incorporar ciertas marcas activas, pero vamos a focalizar en el ataque y la defensa. Vamos a comprender los principios básicos del ataque posicional. Esto tiene que ver, por ejemplo, en una cancha de futsal, con entender que los 3 carriles tienen que estar ocupados, que permanentemente tenemos que tener apoyos profundos, bajos y entre líneas. Vamos a trabajar el posicionamiento en una salida corta. Bueno, ¿cómo nos paramos? ¿Sí? ¿Cuántas veces pasa que la tiene el arquero y el defensor se para mirándole frente y dando la espalda a la cancha? Bueno, no. ¿Cómo nos paramos? ¿Cómo perfilamos? ¿Nos hundimos más? ¿Nos abrimos? ¿Cómo hacemos una salida de presión? ¿Cómo fijamos? ¿Cómo rompemos? La importancia de revertir el juego. Esta es una edad para que los chicos entiendan que cuando la pelota está sobre una banda y es el lado fuerte, mientras más rápido revertamos y vayamos por el opuesto, más tiene que viajar la defensa y más posibilidades de desorden hay y de poder filtrar una pelota. El abanico defensivo, ¿sí? Empezamos a trabajar algunos fundamentos superiores, cómo bloquear, cómo sobreponer, y algunas especificidades de puesto, ¿no? Si tengo un pivot, bueno, elementos propios del pivot, elementos propios de las alas, ¿sí? Lo propio de cada puesto, y lo mismo a nivel defensivo. Empezamos a trabajar el doblar las marcas, profundizamos las coberturas, empezamos a trabajar la presión alta y los roles de cada línea defensiva, entender en un triángulo defensivo, en una presión alta, qué hace el jugador que sale a presionar, qué hace el jugador de segunda línea, cómo bascula el jugador de primera línea, qué pasa si revierten por delante de nuestra primera línea, qué pasa si rompen espalda de nuestra primera línea, quién sale, dónde vuelve, cuántas veces pasa que nos rompen y los chicos vuelven todos hacia la pelota. Bueno, no, asumamos roles, sale a la pelota el que estaba en cobertura, el que quedó del lado débil pasa a cobertura, el que estaba cerrando las referencias presiona la pérdida. Empezamos ya a desarrollar tácticamente. No tengamos miedo de usar la tabla, no tengamos miedo de frenar y corregir, no tengamos miedo de explicar el desgaste cognitivo. Obviamente que en eso seamos creativos para planificar. Si yo durante 3 semanas estoy todos los entrenamientos generando mucho desgaste cognitivo, el chico se va a terminar aburriendo, pero bueno, pensemos en mi semana, los chicos entrenan 3 veces, bueno, quizás el lunes es más de entender cognitivamente y el miércoles y el viernes estimulamos eso que enseñamos cognitivamente. Voy a un ejemplo. Les enseñamos a los chicos cómo defender un 3 contra 2 y cómo atacar un 3 contra 2. Bueno, quizás el lunes en mi primer entrenamiento me tomé media hora para hablarlo, para explicar en la tabla, para frenar y corregir todo el tiempo. El miércoles y el viernes los volvemos a entrenar con muchísima repetición para estimularlo, ¿no? Y el desarrollo físico, profe. Muy bien, vamos a ver que a medida que van pasando los años, siempre se retoma lo anterior, y eso es muy importante hacerlo, porque me permite ir corrigiendo sobre la marcha algunos aspectos que por ahí no están del todo bien desarrollados. Entonces, vamos a ver que vamos a seguir avanzando, pero siempre vamos a retomar lo anterior. Ya en esta etapa, vamos a seguir estimulando las capacidades físicas que mencionamos, pero vamos a tener en cuenta algunos aspectos más. En cuanto al trabajo de velocidad, ya vamos a poder integrar, junto con el de velocidad-reacción, los trabajos de velocidad acíclica y gestual, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta que estos van a ser desarrollados en tramos cortos. En cuanto a la resistencia, vamos a seguir trabajando con resistencia aeróbica y siempre con tiempos reducidos y por medio de juegos. En cuanto a la fuerza, vamos a poder comenzar a introducir ejercicios posturales y también de ambientación sobre algunas técnicas que van a poder aplicar ya hacia los 14 años. 14 y 15 años. Entonces, esa ambientación también se puede dar, obviamente teniendo en cuenta que no se va a realizar con cargas externas. Y siguiendo y haciendo énfasis con la coordinación y la flexibilidad, tenemos que tener en cuenta unas cuestiones. La flexibilidad, con el paso de los años, se va perdiendo. Entonces, es importante, al igual que la coordinación, trabajarla. Todos los años la flexibilidad se debe trabajar. No solamente la flexibilidad no la entendamos como la elongación final de la clase,
La flexibilidad la comprenden otros dos grupos, la cual es, además de la elongación, está la movilidad articular. Entonces, es importante que nuestros niños y nuestras niñas tengan una buena movilidad articular para que puedan ejecutar bien las acciones, ¿sí? Pero también para que en un futuro también podamos prevenir lesiones. Entonces, estas cuestiones que vamos mencionando, sí es importante que las trabajemos en estas etapas, y la coordinación, no hay edad para comenzar. La coordinación se puede comenzar desde las etapas más tempranas, ¿sí? No veamos tampoco a la coordinación solamente como pasar por la escalerita, sino que la coordinación tiene un montón de otros aspectos que serían muy interesantes poder trabajarlo a medida que van transcurriendo los años. Bien, y nos metemos en el último periodo de la formación base, que tiene que ver con empezar a optimizar ciertos recursos, ya pensando un poco más en la competencia, a los 14, 15 años, que tiene como objetivos esto de hacer fuerte hincapié en la comprensión del juego para mejorar la toma de decisiones. Y algo que me parece válido rescatar es que cuando hablamos de comprensión del juego, hablamos de comprensión de situaciones acorde a lo que estamos entrenando en la edad. No pretendemos que un chico de 11 años o de 10 años comprenda el juego como lo puede comprender un jugador de 18, de 20 en primera, sino que empiece a comprender ciertas situaciones de juego y empiece a evolucionar. Unos 10 años quizás tendrá que comprender la importancia de las coberturas. Como estamos trabajando el juego de 2, la importancia de hacer coberturas y identificar en cierto momento del juego cuándo puedo hacer una cobertura y cuándo no. Cuando tiene quizás 12 y 13 años podrá entender algunas cosas más, teniendo en cuenta los submomentos que trabajamos, y a los 14 y 15 podrá evolucionar un poco más en su comprensión y empezar a entender otros aspectos del juego. La comprensión va evolucionando, no es que de un día para otro el chico comprende todo el juego, sino que acorde al proceso y la capacidad cognitiva que va teniendo, puede ir comprendiendo distintas etapas del juego, pero de forma integrada, no como elementos aislados, ¿sí? Si nosotros estamos trabajando con un chico, la importancia de que comprenda que cuando su compañero sale a presionar, él puede escalonarse atrás y hacer una cobertura, en el momento que vayamos a la situación real de juego, vamos a intervenir cuando se genera esa situación, cuando de repente la tengo un rival y mi compañero va a presionar, si el jugador quedó alineado, bueno, quizás tengamos que frenar y decir, bueno, acuérdense que estuvimos trabajando que cuando mi compañero iba a presionar, yo me escalonaba un poquito atrás por si lo pasaban, y usar un lenguaje comprensivo y trabajarlo, ¿sí? Atenti con esto de la comprensión del juego, es comprender las distintas situaciones que se van dando en el juego acorde a la edad que pueden tener, no la integración total del juego. Estamos hablando de fútbol base, no de una primera división, no de un sistema táctico definido a los 17, 18 años. Sí, acá empezamos a profundizar lo colectivo, ¿sí? Comprender correctamente cada espacio y cada momento, que el chico pueda descubrir con 14 o 15 años, que entienda en qué momento del partido estamos, en qué submomento estamos y a partir de ahí cómo tiene que actuar, ¿sí? Si estamos en un repliegue, cómo tiene que actuar, si estamos en una salida corta, en una salida de presión, cómo tiene que actuar. A nivel técnico siempre complejizamos, podemos limitar toques, podemos reducir espacios y tiempos, podemos incrementar el número de marcas. Siempre los rondos otra vez vuelven a aparecer acá para generar nuevas ideas. En el ataque empezamos a profundizar fundamentos ofensivos y profundizamos estos principios básicos del ataque posicional, de descubrir, bueno, cómo nos movemos con y sin pelota, buscar ya cuartos hombres, ¿sí? Triangular y de repente revertir para el otro lado y buscar un cuarto hombre. Empezamos a distinguir, ¿es lo mismo atacar una defensa, a una defensa alta que una defensa baja? No, bueno, si me defienden alto, quizás tenga que ser más responsable y más expeditivo para jugar la pelota. Si ataco una defensa baja, quizás tenga que tener más paciencia, que el chico pueda distinguir a quién está atacando. Y a nivel defensivo, que podamos bascular, que podamos hacer un balance defensivo, que podamos mover la pelota de un lado hacia otro, que podamos movernos acorde a cómo la pelota se va moviendo, pero sin correr la pelota. Profundizar algunos modelos tácticos, ya empezar a decir, bueno, si defendemos bajo, cómo cerramos los espacios, si defendemos alto, cómo nos organizamos. Empezamos a trabajar, por ejemplo, podemos empezar a trabajar los saltos de marca, quizás a los 12, a los 13, armamos el triángulo defensivo y no trabajamos tanto los saltos de marca, porque puede generar confusiones. Acá ya sí lo podemos hacer, sobre todo interpretar cuándo hay que saltar una marca. Empezamos a trabajar las reorganizaciones, ¿sí? Cómo cuando nos desordenamos defensivamente, cómo nos podemos reorganizar. Y a nivel físico, profe. Muy bien, ya a estas edades, en cuanto a la velocidad, si bien vamos a seguir estimulando la velocidad de reacción, ya hacia los 14 y 15 años ya se puede trabajar la velocidad en cualquiera de sus manifestaciones.
entendemos a la velocidad, ¿sí? Que se desarrolla desde la velocidad de reacción, velocidad de aceleración, velocidad máxima y velocidad negativa. Esas son las fases de la velocidad y se puede trabajar en cualquiera de esas manifestaciones. Sí tenemos que tener en cuenta que las recuperaciones deben ser completas y las distancias deben ser cortas, no más de 6 segundos. Y según el deporte que esté realizando, debe de ser realizada la velocidad enfocado hacia el deporte. Un ejemplo, si estoy trabajando fútbol, yo sé que el fútbol no es una velocidad lineal, sino que la velocidad se da con cambio de direcciones. Bueno, si voy a estimular la velocidad, poder estimularla con cambio de direcciones. Así, según el deporte que yo desee trabajar, voy a enfocar la velocidad hacia ese punto. En cuanto a la resistencia, ¿sí? Hacia los 14, 15 años, ya podemos comenzar a trabajar con la potencia aeróbica y más hacia los 15 con trabajo de resistencia anaeróbica, pero de una forma controlada. Siempre debe predominar la resistencia aeróbica por sobre la anaeróbica y el volumen sobre la intensidad. Y tener en cuenta que la recuperación siempre debe ser amplia. En cuanto a la fuerza, vamos a empezar a trabajar la fuerza compensatoria y la fuerza resistencia. En cuanto a la postura, vamos a poder trabajarlo por medio de circuit training, por cargas leves y moderadas. En cuanto a esto también vamos a poder trabajar la fuerza explosiva por medio de multisaltos, ¿sí? Y siempre es importante, como dije anteriormente, poder trabajar la flexibilidad a lo largo de todas estas etapas. Lo que sí debe de quedar claro en esta etapa, ¿sí? Entre los 14 y 15 años, es que la resistencia, muchas veces vemos que cuando uno va a realizar un trabajo de potencia aeróbica o un trabajo de resistencia aeróbica, tenemos que entender también, al igual que en la velocidad, que debo trabajar con un enfoque similar al deporte. Es decir, si yo realizo el fútbol, yo trabajo el fútbol y sé que es un deporte intermitente, debo encarar el entrenamiento desde ese lado. Si yo hago un trabajo de velocidad y sé que mi deporte tiene cambio de direcciones, enfocarlo también desde ese lado. Entonces, sí es importante poder empezar a visualizar y a entender esos métodos de entrenamiento. Generalmente se suelen ver que los entrenamientos suelen ser lineales y tradicionales, entonces nosotros, a la hora de estar frente a un grupo, debemos de tener en cuenta estos conceptos para que nuestro entrenamiento se enfoque de forma similar al deporte que voy a practicar. Bien, vemos que hay un montón de preguntas en el chat, ahora vamos a ir contestando, pero para ir cerrando, lo primero que queremos hablar es que hay que respetar el tiempo y el proceso, ¿sí? Es fundamental que respetemos los tiempos y los procesos de los chicos, que no nos aceleremos, que no querramos que el chico a los 6 años juegue como juega una primera, que no querramos que el chico a los 11 pueda triangular y meter un pase en profundidad. Respetemos el tiempo de cada chico y el proceso. Incluso podamos, ahí recién Jessica preguntaba esto de qué pasa cuando un chico tendría que estar en un nivel y en realidad está en otro. Bueno, quizás a veces el proceso en algunos es más lento y en otros es más rápido, y va a estar ahí nuestra creatividad para poder diagnosticar al grupo y poder ver en qué nivel se encuentra independientemente de quizás de esa edad y poder trabajar a partir de ese nivel para llevarlos en un proceso ordenado pedagógico. Lo que siempre decíamos, poner la vara un poquitito más arriba. Si la pongo muy arriba, no van a llegar, se van a frustrar, y si la pongo muy abajo, se van a aburrir. Respetemos el tiempo y fundamental entendamos que la formación es independiente del resultado. A todos nos gusta ganar. Yo soy el primero que cuando dirijo a mi equipo en un partido, quiero que ganemos y que saquemos un resultado. Pero en la formación base, en las edades tempranas, la formación es independiente y es más importante. De nada me sirve ganar si el chico no aprendió lo que tenía que aprender. A mí me gusta decir que, por ejemplo, cuando un chico está en sexta división, es un jugador de primera que transitoriamente está en sexta división, ¿sí? Es decir, los jugadores son jugadores de primera que están pasando por una etapa formativa, ¿sí? Y que tienen que aprender lo que necesitan. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un equipo de sexta división que tiene un pivot gigante físicamente, y yo sé que si le tiro la pelota todo el tiempo al pivot, va a ganar en físico y va a ganar, y me dedico a entrenar eso, en algún momento va a suceder que los chicos no hayan aprendido lo que tenían que aprender en esa etapa y que cuando se nivele la cuestión física, lo que va a ganar es el fútbol, ¿sí? Y no el físico. Entonces, seamos independientes del resultado. De hecho, hoy no tenemos tiempo de poner en esta presentación, pero hay todo, dentro del manual, hay todo un capítulo de cómo periodizar. Es decir, una vez que tengo distribuido mi contenido, cómo lo periodizo a lo largo del año, van a ver que nosotros determinamos fases de adquisición, de desarrollo y adelanto,
Y solemos decir que el 70, el 80% de nuestro entrenamiento tiene que estar enfocado, ¿sí?, en lo que tenemos que enseñar durante ese año. El otro 20% lo podemos poner en la competencia, pero lo importante es que formemos a los jugadores. Y por último, me gusta cerrar con esta frase de Johan Cruyff, que fue un revolucionario de la dirección técnica porque generó un nuevo paradigma, que dice que en el fútbol no es lo mismo entrenar que enseñar, ¿sí? Hay muchos buenos entrenadores, pero hay pocos buenos maestros. Hay entrenadores que consiguen resultados y es lo único que consiguen y no dejan nada en el alma de nadie. No dejan enseñanza, no dejan legado, no dejan estilo. Un poco esto lo van a retomar los chicos de la charla que viene, que les recomiendo el panel que viene, que tiene mucho que ver con cómo soy entrenador, más allá de acá que estamos hablando de qué entrenar, en mi modo de ser entrenador, pero sepan que ustedes tienen una oportunidad muchísimo mayor que la responsabilidad de entrenar. No sean simples entrenadores, no sean simples profes que mandan su clase y se van, involúcrense, si sean maestros. Antes nos decían los chicos del panel de por qué el fútbol para lo social, de que el profe de fútbol es un referente ineludible en cierta edad del chico. Bueno, utilicemos eso a nuestro favor y generemos en los chicos aprendizaje. Que el chico no venga solamente a divertirse, que venga a aprender, que disfrute aprendiendo. Desde nuestro lado, esto es todo. Ahora sí quedamos un ratito abiertos. Habría mucho más para contar y lo van a poder tener luego en el manual que Fundación River va a lanzar dentro de muy poco tiempo. Y todo esto está ejemplificado y podríamos hablar de periodización. Pero bueno, un poco esta era la idea del día de hoy. Así que quedamos abiertos a contestar algunas preguntas para que ustedes puedan, bueno, nada, explayarse. Y vamos a ir retomando y vamos a ir contestando. Lucas, si te parece, te voy a ir levantando algunas preguntas. Ahí estuve leyendo algunas. Si querés puedo ir viendo para que no nos queden atrás. Una de las preguntas que hace Hugo, ¿sí?, dice, lo que no se aprende en la edad de oro, ¿es más difícil conceptualizar después? Efectivamente sí. Los trabajos, uno cuando es chico, ¿sí?, y a medida que va creciendo, debe de tener un abanico de respuestas y posibilidades ante una misma situación. Si yo no trabajo ese abanico de posibilidades, cuando llegue a la adolescencia, cuando llegue el deportista a un alto nivel, siempre va a resolver la situación de una misma manera. Entonces, sí es importante que en esa etapa de oro el niño y la niña pueda desarrollar conceptos de forma variada para que en un futuro pueda aplicar, ¿sí?, pueda aplicarlo con variedad, ¿no? Resolver una situación, no sé, se me viene a la mente ahora. Patear al arco, estoy frente al arquero. Si siempre practiqué patear al arco, a la derecha, siempre el chico va a patear a la derecha. Entonces, ofrecerle variantes, ofrecer posibilidades para que pueda resolver una situación con variedad, ¿sí? Bien, ahí algunas de las preguntas tienen que ver con esto de qué pasa cuando se da un desfasaje de los niveles. Bueno, cada uno conoce la realidad. Esto es un esquema analítico que después cada uno lo tiene que adaptar a su realidad. Cada uno conoce su realidad y sabe cuántas veces entrenan por semana, cuántos chicos tienen y en qué nivel. Los niveles son progresivos y cuando nosotros, si pudiéramos ver las tablas de periodización, siempre vamos partiendo, o sea, hay un orden lógico en el entrenamiento. Yo no trabajo los pases aéreos y primero no aprendí a darme la pelota linealmente con un compañero. Entonces, quizás tenga que empezar un poco antes o un poco después. Quizás me encuentro con un grupo de chicos súper avanzados y puedo empezar a trabajar como una fase de adelanto algunos conceptos que tienen que ver con el nivel anterior, sin sobreexigir. O quizás me encuentro que tengo un grupo que por ahí motrizmente le cuesta más, o cognitivamente le cuesta más, o tácticamente le cuesta más, y tengo que ir más lento. No importa, lo importante es que no apuremos el proceso, que lo llevemos. Si yo tenía que entrenar todo esto, y a fin de año me di cuenta que solamente pude enseñar esto, pero lo pude enseñar bien, los chicos lo aprendieron, ya valió la pena, ya hice mi trabajo. Es como si empezamos a construir una casa y bueno, por apurarme en el tiempo no le puse la ventana y después me van a entrar a robar porque la ventana no está puesta. Si tengo que ir construyendo de los cimientos hacia arriba. Y algo que preguntaban que tiene que ver con esto y sumado a lo del oro es qué pasa si podemos todo el tiempo retomar lo anterior. Los entrenamientos son acumulativos. Si no es que, bueno, ya trabajé el pase y no lo trabajo más. Todo el tiempo estamos retomando lo anterior y profundizándolo. Y si antes el pase me salía bien, ahora lo trato de ejecutar cada vez con más velocidad. Y si antes entrábamos entre líneas en un ataque organizado, bueno, empezamos a buscar variantes. Y todo el tiempo vamos retomando lo anterior. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros en la edad, como decía Oro, en la edad de oro de un chico, como decía Lucas, no aprendemos lo que tenemos que aprender, después mi centro atencional va a estar puesto en otra cuestión. Y pongo un ejemplo muy concreto.
Si yo en el momento que tenía que desarrollar el control y la técnica, no lo hice como tenía que hacerlo, cuando llegue al nivel siguiente y empecemos a estar en el juego, y por ejemplo necesitamos aprender a entrar entre líneas para romper, en el momento de entrar entre líneas, mi centro atencional va a estar más puesto en cómo ejecuto técnicamente que en leer la situación de juego y ver cuándo tengo que utilizar ese recurso. Entonces, bueno, quizás es el momento de volver a lo analítico, de afianzar ciertos movimientos, de afianzar ciertos controles, para que después mi centro atencional pueda estar puesto, ¿sí?, en la resolución del conflicto. Lucas, había una pregunta que quedó más atrás. Yo vi una, perdón, que me Sí. parece súper importante. Pregunta Matías, que, bueno, ¿qué pasa con esa persona que jamás tocó una pelota, que ya está en una edad avanzada, ¿sí? Y si debe comenzar por la última etapa, o si comienza desde la etapa 1 y 2. O sea, la etapa 1 y 2, si bien nosotros la vamos a trabajar a partir de las edades, también se pueden trabajar teniendo en cuenta la condición y la situación actual de la persona. Tal vez vos, Juliano, me puedes ayudar un poco en eso en cuanto a lo táctico. Totalmente, totalmente. Hay que ser creativos y hay que también entender el contexto, ¿no? Veo que hay muchísimas preguntas y muchas por ahí se van repitiendo, que tiene que ver con esto también de los niveles y demás. Siempre entender que la evolución física responde a ciertas edades y que después el proceso tiene que ver con el aprendizaje. Ahí preguntaban, por ejemplo, qué pasa si empiezo a trabajar con mujeres grandes que nunca tocaron una pelota, si están en el nivel 1 o 2. Bueno, quizás físicamente no, quizás técnica y tácticamente sí, y primero necesitamos que aprendan a parar la pelota y después vamos a poder desarrollar tácticamente. El otro día, un profe que trabaja conmigo, tengo la suerte de trabajar en la primera división femenina del futsal de River, y el profe me planteaba esto: no se trata solamente de lo físico. Cuando uno ve correr al equipo de Gallardo, corre de una manera, pero porque hay un desarrollo táctico, no es solamente lo físico. Bueno, a veces pensamos que es solamente que los chicos corran y aprendan. No, bueno, ordenemos el aprendizaje, respetemos el tiempo, vayamos de a poco, planifiquemos, veamos a dónde está mi grupo y hasta dónde quiero llegar, siempre siendo un poco ambicioso, pero nunca demasiado ambicioso, porque si no voy a fracasar y voy a cometer ciertas frustraciones, ¿sí? Nos avisan que nos queda muy poco tiempo, vamos a tratar de contestar alguna más. Bueno, preguntan desde lo psicológico, en la charla que viene, les recomendamos vivamente la charla que viene, que van a estar, bueno, no me quiero adelantar a presentarlos, pero hay un panel de lujo en la charla que viene, que entre otros va a estar el psicólogo de Fundación River, así que le pueden preguntar a él, pero les recomendamos vivamente la charla que viene que va a responder esa pregunta. Lucas, no sé si querés responder alguna más, hay un montón. Sí, veo que hay muchas preguntas. Lo que se puede hacer, si por ahí lo permiten, es también ir respondiendo a los chats. Yo tengo el chat abierto, así que si bien ya termina la reunión, se puede ir respondiendo a los comentarios que va haciendo la gente. Bien, contesto las dos últimas. Alguien preguntaba por cómo periodizar con las sesiones. Bueno, hasta los 12 años la mayoría de los chicos entrenan generalmente 2 veces por semana. A partir de los 13, 14 pueden empezar a entrenar. Suele ser común que empiecen a entrenar 3, y hay que ver la planificación acorde a la competencia, ¿no? Si tienen la posibilidad de competir y compiten un sábado o un domingo y entrenan el lunes, hay que ver cómo ordenan. Si vos entrenas lunes y jueves, probablemente el lunes competiste el sábado, tengas que hacer algo más leve. Siempre las 48 horas post competencia son las más complejas en la recuperación, y el jueves puedas meter otra intensidad. Siempre es bueno distanciar los estímulos, y son 2, que no me queden lunes y viernes, pero que tampoco me queden martes y miércoles, capaz que un martes y un jueves, para distanciarlos de la competencia. Eso ya depende de cada contexto y de cuántos estímulos tenemos. Siempre lo que sí recomendamos es que haya estímulo cognitivo y que después haya estímulo de intensidad, ¿no? Y algo que me gusta decir mucho, y que mi compañera de panel, que va a estar en la charla que viene, lo escuchó muchas veces y siempre se ríe, es ojo con querer meter todo en un entrenamiento, y ojo con querer meter todo en una misma semana. Si yo te invito a comer y te doy una hamburguesa, un raviol y un sushi, tu cerebro no va a saber qué comió, porque son todas cosas distintas. Entonces, pongamos objetivos. Si en el entrenamiento de hoy, y esto lo vamos a ver en la planificación que viene más adelante, si en el entrenamiento de hoy decidimos entrenar el ataque, entrenemos una cosa, no entrenemos un poco de ataque, un poco de defensa, un poco de pase, un poco de remate, porque va a ser un bodrio. Definamos objetivos por microciclo. Digamos, bueno, en este mes, ¿qué quiero entrenar? Quiero entrenar, no sé, tengo chicos de 15 años y quiero trabajar las coberturas defensivas. Listo, voy a dedicarle un mes a trabajar y voy a planificar cada semana trabajando eso. Y al final de mes voy a evaluar, bueno, hice 15 estímulos de cobertura defensiva, ¿mejoramos la cobertura defensiva?
y sobre todo integremos el entrenamiento al momento del partido, ¿sí? Que no nos pase que estamos entrenando, no sé, hoy decidimos entrenar las coberturas. Y la entrenábamos, hicimos ejercicio analítico, hicimos ejercicio integrado, corregimos un montón, explicamos un montón. Y los últimos 15 minutos dejamos que sea partido. Y después en el partido estoy viendo cómo juegan. Y cuando veo que no hay una cobertura, no corrijo, no estoy integrando el entrenamiento. Aprovechemos para integrar el entrenamiento. O sea, si yo entrené cobertura y en el momento del partido veo que los chicos no hacen la cobertura, freno, intervengo, ¿sí? Explico. Somos docentes. No somos ingenieros mecánicos que ajustamos máquinas. Somos docentes que trabajamos con personas. No nos extendemos más, nos encantaría hablar 1 hora y media más de esto, pero bueno, tenemos que dar lugar al siguiente panel. Les agradecemos un montón el tiempo. Lucas, no sé si te querés despedir de los chicos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que, así como en un momento yo me formé en Escuela de Formadores, es un placer también poder compartir todo aquello que aprendí en estos años. Así que bueno, muy contento por este espacio y bueno, seguiremos conectados para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Hasta luego.